realizado por la Universidad de Talca, que revela que desde que se estableció el voto voluntario, las mujeres tienen una mayor participación que los hombres en las elecciones, dando cuenta que esto además sucede especialmente cuando nos fijamos en el tramo de las mujeres menores de 40 años. Ahí puede llegar a ser un 25% más. ¿Podrá el voto femenino definir el próximo plebiscito? Lo vamos a conversar con el académico de la Universidad de Talca, que está detrás de este estudio, Paulo Cox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Viviana, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Pablo, te extiendo la pregunta. Ustedes ya hicieron los cálculos en el análisis, es bien interesante este estudio y efectivamente se constata que el voto femenino puede ser bien decisivo en la próxima elección, que es el plebiscito. Imagino que esto también se puede extrapolar a un año 2021 marcado por muchísimas elecciones. Por supuesto. Así como se observa en las últimas elecciones, la participación femenina probablemente, si continúa con esta tendencia, va a ser muy relevante el domingo y en las próximas elecciones, aunque debo decir que obviamente la elección del domingo no tiene precedente en la historia de Chile y también tampoco tenemos precedentes de estar participando electoralmente en medio de una pandemia. Así que hay que tener cuidado con cualquier tipo de proyecciones. Pero yo creo que por otros mecanismos, por otras razones, porque se sabe de la literatura especializada, por ejemplo, que las mujeres participan más, son más activas cuando es más relevante la elección, por ejemplo, votan más en las presidenciales que en las municipales. Yo diría que el fenómeno que estamos observando aquí puede darse con más fuerza incluso el próximo domingo. Esta variable que ustedes denominaron como razón de género, ¿qué podríamos decir argumento o razones, valga la redundancia, hay detrás de la mayor participación de las mujeres? Porque lo que ustedes hicieron fue tomar en el fondo los datos del CERVEL, porque otra cosa interesante que también pudieron constatar es que los hombres aseguraban haber ido votados, sobre todo los menores de 40 años, cuando no lo habían hecho. En cambio, las mujeres en eso sí hay un respaldo, podríamos decir, sobre todo en cuanto a esos datos de que efectivamente tuvieron una participación mayor desde el voto voluntario. Así es. Una de las cosas, metodológicamente hablando, más importantes del estudio, que no fue muy difícil de hacer, porque la información, como dices tú, es provista para todos de forma pública por el CERVEL, y nosotros accedimos como cualquier ciudadano de la República, pero lo que sí hicimos, que otros analistas no estaban haciendo a lo largo de todo este periodo, fue mirar los datos oficiales administrativos en lugar de mirar las encuestas. Porque efectivamente, y esto es uno de los resultados más importantes, tal vez no con mira a la elección que viene encima, sino que en el largo plazo, en la seguidilla de elecciones que tenemos en este calendario muy electoral, es que en las encuestas, en prácticamente todas las encuestas, sistemáticamente, los hombres tienden a sobrereportar su participación electoral mucho más que las mujeres. Es decir, en buen chileno, mienten más sobre su participación. Dicen que fueron a votar en la última elección, declaran eso al entrevistador de una encuesta, cuando en realidad no lo hicieron. ¿Ya? Lo hacen en mayor magnitud, mayor proporción que las mujeres. Y eso como consecuencia hace que los analistas que usan la encuesta no vean diferencias de género en la participación electoral, al mismo tiempo que sabemos a través del servicio electoral por los datos oficiales que las mujeres sí están participando muchísimo más que los hombres, especialmente los más jóvenes. Una de las razones por las cuales más participan, o hay ahí, podríamos decir, una relación en los datos que ustedes revisaron, es cuando las candidaturas son precisamente mujeres. O sea, en el fondo, cuando hay una presidencial y hay candidatas mujeres, hay una mayor participación. ¿Es así, no? Efectivamente, a ver, las causas de todo esto están con las razones, los factores que están determinando este fenómeno. Es algo que está abierto a la investigación. Nosotros lo primero que hicimos fue llamar la atención y describir, identificar y analizar el fenómeno, pero las causas todavía no las conocemos bien. Yo me atrevería a decir, en términos pero muy personales y conjeturando, que una de las causas, además de otros fenómenos culturales, sociales, sociológicos, una de las causas es que probablemente las mujeres en la sociedad chilena
lo que le ofrece la sociedad, el Estado, está mucho más al debe que lo que le ofrece a un ciudadano masculino. ¿Ya? Y eso, naturalmente, está en el interés entonces de ellas, que han vivido un profundo cambio cultural en las últimas décadas, está en el interés de ellas participar mucho más porque les va a mejorar también su vida, las políticas públicas destinadas a distintos aspectos que le afectan a ellas, ¿ya? Que no están resueltos todavía en la sociedad chilena. Por lo tanto, ahí yo tengo una conjetura. Respecto a lo que tú decías, sí, nosotros lo comprobamos en las elecciones que analizamos, que también en Chile, al igual que en otras partes, las mujeres participan más cuando hay candidatas mujeres. ¿Esto cómo lo podemos resumir? La brecha más grande a favor de las mujeres vis a vis los hombres en las últimas elecciones, el récord histórico de esa brecha en favor de las mujeres se produce en la segunda vuelta de la elección presidencial que tuvo a dos mujeres candidatas, Evelyn Matei y Michelle Bachelet, como corriendo por la presidencia. Ese fue el punto más alto que se alcanzó de brecha de razón de género, este ratio. Y el punto más bajo, que sigue siendo grande, ojo, sigue siendo una brecha grande, pero el punto relativamente más bajo se produce cuando las dos candidaturas que quedaron en la segunda vuelta de la última elección presidencial del 2017 eran dos candidatos hombres. Claro, y esto se podría definir como la solidaridad de género, pero también nos puede llevar a reflexionar en cuanto a las normativas que impulsa la paridad, sobre todo porque ya vamos a marcar un hito en cuanto a la Constitución, será la primera en el mundo absolutamente paritaria, pero nos queda muchísimo que avanzar en cuanto a la participación efectiva, porque hoy está solamente esto determinado en las listas, pero sabemos que muchas veces se cumple como con el papel, con el formato, pero seguimos teniendo un parlamento con una diferencia sustantiva en cuanto a hombres y a mujeres. Entonces, ¿qué tan trascendente puede ser sociabilizar y entender este estudio que ustedes realizan como una forma de poner el foco en las mujeres? Imagino que eso puede estar presente en las próximas elecciones, en las campañas, en a quienes le están hablando los candidatos al momento de pedirle el voto, además. Precisamente, por eso decía al principio que esta elección no debemos considerarla como igual que las anteriores, por una razón que vemos en todo el mundo, en todas las democracias, que es que las mujeres participan más cuando es más relevante la elección. Por esa razón yo digo que van a probablemente a participar incluso más de lo que venían participando, pero además porque esta elección le abre el camino a las mujeres para justamente hacer la Constitución más paritaria, claro, y hacer más egalitaria en varios asuntos, es que tiene además hay una motivación adicional al hecho de que se trate de una elección muy relevante, la más relevante que hemos tenido tal vez en la historia de la República. Tienen una motivación adicional para participar más. Ahora, debo también decir que de esto depende también un poco, y lo que suceda de aquí en adelante depende también de cómo la oferta política, los partidos, toman en cuenta esta información, porque tú decías que a lo mejor deberíamos poner foco en la participación de las mujeres. Yo estoy viendo aquí con estos datos, resultados, que las mujeres relativamente, porque la participación recordemos que es baja en Chile, pero las mujeres están mucho más activas y participando que los hombres. La preocupación, no porque sea hombre, pero sí como ciudadano de la República, es que hay un sector de la población que en el global representa prácticamente muy cerca de la mitad de la población, no está participando tanto como la otra mitad. Y eso no es sorpresa en un sistema con voto voluntario que sabemos no asegura que los que estén votando representen efectivamente a la ciudadanía como es, a la sociedad como es.
Y se cruza con otro dato importante que ustedes pudieron dar a conocer, que esto se exacerba o es mucho más esa brecha en el caso de las mujeres o de la población menor de 40 años. O sea, estamos hablando de la población más joven de hombres, está participando mucho menos que las mujeres. Bueno, hay harto que seguir analizando en cuanto a este estudio. Vamos a ver también qué ocurre el próximo domingo. Muchísimas gracias por esta conversación, que estés muy bien. Muchas gracias.